Buenos días, ¿cómo están? Ahí se van conectando. Buenas. Buen día a todas y todos. Buen día. Bueno, les damos la bienvenida al webinar Transformando la Educación con Inteligencia Artificial, Oportunidades y Desafíos. Muchas gracias por conectarse. En esta instancia voy a presentar a quienes nos están acompañando y luego les daremos la palabra, ¿sí? También pedirles que todas las preguntas que vayan surgiendo de cada ponencia las vayan anotando por el chat y al final vamos a tener un espacio donde vamos a levantar esas preguntas y contestarlas, ¿sí? Bueno, nos están acompañando hoy Amadeo Sosa, que es el director de educación de la Universidad Tecnológica, Virginia Robano, CEO de Aurea Sustentable, Nancy Peré, especialista en tecnología educativa y profesora adjunta de la unidad de enseñanza de la Comisión Sectorial de Enseñanza de UDELAR, Juan Marrero, director del Centro de Transformación Digital de UTEC, y Enzo Puglia, responsable de tecnología aplicada al aprendizaje del Centro de Transformación Digital de UTEC. También comentarles que esta actividad es organizada por el Programa de Formación Continua. Nos acompaña de este programa Graciela Lesna, docente encargada, Nelly Beguerí, Sofía Orjales, Paula Enciso y quien les habla. Somos un programa del Departamento de Innovación y Emprendimiento. Y bueno, damos la bienvenida a todas y todos y le doy paso a mis compañeras para poder presentar al primer orador y comenzar con el webinar. Gracias, Florencia, por la presentación. Bueno, quien nos va a acompañar en primera instancia es Amadeo Sosa, que es licenciado en Ciencias de la Educación con una maestría en Gestión y Políticas de la Educación, un diplomado en Ciencias Sociales y un diplomado en Educación. Actualmente es director de Educación en la Universidad Tecnológica y cuenta con amplia trayectoria en instituciones educativas públicas y privadas. Amadeo, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Nelly y todos. Es un gusto compartir con ustedes. Voy a compartir esta presentación. Espero que se ve bien, se escucha bien. Perfecto, sí. ¿Sí? Y ahora me perdí aquí. No sé si ven la presentación o no. Sí, ahí se está viendo. Bueno, la dejo así porque la voy pasando de a una, sí, pero no quería que vos fuera local. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, arrancamos. Como les decía, es un gusto participar en este evento y en primer lugar quiero agradecer al programa de formación continua, interdisciplinaria, creo que así se llama, de la Dirección de Innovación y Emprendimiento por la invitación y por la oportunidad de compartir este tema tan relevante. Sé que las preguntas van al final, pero cuando uno se presenta este tema, las preguntas como que vienen al principio. Y cuando me plantearon la posibilidad de compartir este tema que es tan relevante, me surgieron una serie de preguntas. ¿Cómo nos posicionamos frente al despliegue de las tecnologías de la inteligencia artificial en educación? ¿Dónde están esas referencias? ¿Es un tema que debemos abordar solo como un desarrollo inexorable de la tecnología? Bueno, en primer lugar, ni apologéticos ni apocalípticos. Frente a ese vínculo existente, porque existe, entre la inteligencia artificial y la educación, no vamos a sostener que su uso colabora en dar solución a todos los problemas de la enseñanza.
pero tampoco a prohibirlo sin mayores fundamentos. A nivel de industria, existe ya en la Unión Europea, hay un proyecto que monitorea los avances tecnológicos en este sector, en los principales centros de desarrollo a nivel mundial. Y ahí identifica las tecnologías de Big Data, computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas y seguridad, entre las de mayor impacto económico, lo cual está estrechamente relacionado con las estrategias e intereses de desarrollo locales y regionales que se están llevando adelante en UTEP. Según nuestros consultores, el reporte sobre las proyecciones del mercado laboral, dado a conocer recientemente en el Fórum Económico Mundial, se reafirma esta tendencia, identificando el análisis de grandes volúmenes de datos como la tecnología de mayor impacto en la creación de empleos en los últimos 5 años. Es un informe del 2023. Por otra parte, debemos destacar que trabajamos en esta temática en varias carreras de diferentes niveles en nuestra universidad. Desde las licenciaturas, por ejemplo, LTI, la licenciatura en Tecnologías de la Información, hasta el posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial desde el 2019, así como propuestas educativas que se van a implementar en los próximos tiempos. Es un tema que ya lo estamos trabajando y estamos pensando en esas carreras para empezar a crear conocimiento dentro de la propia UTEC. Estos posgrados, por ejemplo, en alianza son carreras binacionales, en alianza con ¿quiénes? Con aquellas universidades brasileñas, y ahora se une la Universidad de Rafaela, Argentina, que tiene ya cierta masa crítica trabajando desde hace años en estos temas. Bueno, asociémonos a ella. Queda claro, entonces, que esta es una realidad, casi diría, de carácter irreversible, y debemos aprender cómo trabajar con ella en educación, y en particular en la enseñanza. En primer lugar, y como referencia clave, rescatamos el pronunciamiento de UNESCO. Al expresar que este vínculo debe tener como objetivo, donde estoy, la mejora de las capacidades humanas y la protección de los derechos humanos, con miras a una colaboración eficaz entre humanos y máquinas en la vida, el aprendizaje y el trabajo, así como en favor del desarrollo sostenible. Y en ese marco será necesario entonces aprender con la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de herramientas como pueden ser los chatbots, por ejemplo, los chatbots en el aula, aprender sobre la inteligencia artificial, sus tecnologías, sus técnicas, sus sesgos, sus limitaciones, prepararse para la inteligencia artificial, y esto es a través de una conciencia ciudadana global sobre los impactos que va a tener la inteligencia artificial en la vida humana. Hace exactamente 4 años, el consenso de Beijing hablaba sobre la inteligencia artificial y la educación, aportando orientaciones y recomendaciones sobre la mejor manera de responder a las oportunidades y desafíos vinculados con la inteligencia artificial, para acelerar el progreso en la consecución de los ODS 4, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, pero en particular el 4, vinculado a la educación, y reafirmando un enfoque humanista del despliegue de las tecnologías de la inteligencia artificial en la educación, para mejorar, para mejorar la inteligencia humana y promover el desarrollo sostenible gracias a la colaboración eficaz entre los humanos y la máquina, como dijimos anteriormente, en la vida, el aprendizaje y en el trabajo. Merece la pena recordar algunas recomendaciones, y por eso las tomamos como
como referencias conceptuales sobre este vínculo entre inteligencia artificial y educación. Primero, la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación de los docentes y su enseñanza, al servicio del aprendizaje y la evaluación de los resultados, para el desarrollo de los valores y de las competencias necesarias para la vida y para el trabajo. Y la inteligencia artificial como modo de proporcionar a todos y todas posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Desde esta perspectiva referencial, hay algunas cuestiones también de carácter transversal que tienen que ver con promover una utilización equitativa e inclusiva de la inteligencia artificial en educación. Y este pasa a ser uno de los desafíos que tenemos las instituciones de educación superior, ¿no? Lograr una utilización equitativa e inclusiva. Una inteligencia artificial que respete la equidad entre géneros y favorable a la igualdad de géneros. Todos sabemos los sesgos que tiene hoy, por ejemplo, el ChatGPT. Velar por una utilización ética, transparente y comprobable de los datos y algoritmos de la educación. Que exista un seguimiento, evaluación e investigación sobre el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Son desafíos interesantes e imprescindibles de abordar desde la educación toda, pero en particular de la educación superior por el desarrollo del conocimiento y cómo éste se vuelca a la sociedad. Desarrollo y creación de conocimiento y cómo se vuelca a la sociedad. En particular, no podemos soslayar hoy el uso del chatbot en el aula. Yo pongo allí un flyer que mandamos, porque hemos trabajado, no solo nosotros, hoy están queridos compañeros Juan y Enzo del CTD para presentar un trabajo también desde el Centro de Transformación Digital, pero desde la Dirección de Educación y en particular a través de los coordinadores educativos en territorio, que son quienes trabajan con docentes y estudiantes cotidianamente, esto de cómo integrar los chatbots al aula. Se han hecho hasta el momento 3 talleres, han reunido alrededor de 100 profesores y falta aún un taller que se va a hacer en el mes de junio, en los primeros días de junio, en el ITR Centro Sur. Todos sabemos, los chatbots se basan en el aprendizaje automático, que es actualmente la técnica más popular de la inteligencia artificial y al cual la mayoría de nuestros estudiantes han recurrido a él, así como de nuestros profesores. Dada su capacidad para generar y evaluar información, los chatbots pueden realizar diferentes tareas que colaboran en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es una fortaleza enorme. No obstante, volviendo a las referencias conceptuales, según la UNESCO, en su último documento, estoy hablando de abril de este año, el uso del ChatGPT, el más conocido, ese que hablamos y más utilizado en la educación, permite generar formas alternativas de expresar una idea. Digo, todos, una de las primeras cosas que hacemos es esa con el ChatGPT. Y realmente brinda formas alternativas de expresar una idea cualquiera. Como oponente para desarrollar ideas y argumentos, empezar a dialogar con el chat para contrastar lo que piensa uno y otro. Colaborar a investigar y resolver problemas, actuar como guía para navegar por espacios físicos y conceptuales, orientar a los estudiantes y ayudarlos a reflexionar sobre los materiales de aprendizaje, colabora también en los procesos de diseño,
proporciona herramientas para explorar e interpretar datos, ofrece juegos y retos para ampliar el aprendizaje en otras modalidades. Sin duda que tenemos allí una herramienta de inteligencia artificial muy potente que ayuda mucho tanto a los docentes como a los estudiantes. Y acá seguramente no hay marcha atrás en esto. Está instalado, tenemos que trabajar con él y tenemos que saber cómo integrarlo, cómo trabajar con él. Lo que seguramente nos va a hacer revisar prácticas de enseñanza y sobre todo formas de evaluación. Eso que tanto trabajamos y revisando los documentos que salieron desde marzo del 20, durante todo el 20 y el 21, donde durante la pandemia exhortábamos a trabajar en la evaluación continua como herramienta clave para la evaluación. Dejar de lado aquella más sumativa que provenía básica y fundamentalmente de las pruebas parciales y del examen, para trabajar en un proceso requiere obviamente de formación docente. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer énfasis también en la necesaria e imprescindible formación docente para el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial. Pero para ir cerrando, en el campo de los desafíos o retos frente al desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en la educación, señalamos algunos temas en los cuales sería necesario reflexionar colectivamente en nuestras universidades, y con esto nombro a todo el sistema terciario público y privado del país. El riesgo de la brecha digital en aquellos casos de instituciones o familias que no tienen recursos para acceder a la tecnología. ¿Cómo resolvemos eso? ¿No? Porque seguro, ya lo hemos experimentado, nuestras carreras varias carreras están en modelo híbrido, otras son de carácter semipresencial, pero ¿cómo ampliamos la cobertura? Pero este es un tema que debemos trabajar también. Otro desafío, la integridad académica. Y esto fundamentalmente está relacionado, entre otras cosas, con el plagio. Pero también, por otra parte, lo que hablamos recién, está interpelando a cómo enseñamos y cómo evaluamos. Cómo evaluamos los logros de aprendizaje. Otro desafío, la falta de regulación que tienen los chatbots. La protección de datos. Hay cuestionamientos éticos en cuanto al uso de esto. Tampoco la herramienta distingue entre si estamos hablando con una niña o un niño, si es mayor de edad, menor de edad, con quién estamos interactuando, con quién está interactuando la inteligencia artificial. Porque es muy fácil acceder a ello. Temas éticos. También, en tanto, no se puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. El poder de la inteligencia artificial generativa para producir y difundir contenidos que discriminan o refuerzan estereotipos de género u otros. Esos son desafíos que nosotros tenemos que empezar a abordar. Pero voy a terminar con uno que me parece clave. Y es que desde otra perspectiva, es necesario analizar los desafíos, sobre todo porque por momentos parece que estuviéramos ante una nueva ilustración. ¿Recuerdan la ilustración 1600, ¿no? En cuanto a ese movimiento cultural e intelectual, estamos entonces viviendo una nueva etapa, una nueva ilustración. Por momentos me parece, sí. Para algunos filósofos, cito acá a Eric Salm,
que nos dice que el cambio es de tal magnitud que se está redefiniendo el estatuto del ser humano. Le estamos otorgando a la herramienta, dice Sade, la facultad de tomar el relevo y de ocuparse de nuestras facultades humanas más fundamentales, el lenguaje y la representación de la imagen. Y esto es un movimiento civilizatorio que tiene profundas consecuencias antropológicas. No solo se pueden recolectar y manipular datos, sino que además se suma la capacidad de procesarlos, evaluarlos, diagnosticarlos para después decirnos qué debemos hacer. Las tecnologías de poder combinatorio tienen el poder de sugerirnos datos, es decir, de sugerirnos acción, de decirnos qué es verdad y qué no es verdad. El estatuto de verdad también parece necesario reflexionar colectivamente sobre estos aspectos que hacen al impacto de la inteligencia artificial en el ser humano. Y para eso es clave trabajar en educación sobre estos temas. Y creo que este escenario de hoy nos da la posibilidad de decir, bueno, no estamos en una perspectiva apologética, pero tampoco apocalíptica. Muchas gracias por esto y quedamos a la espera de las siguientes ponencias y preguntas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Amadeo. Muy interesante todo lo planteado. Vamos a seguir entonces con los demás ponentes, pero antes queremos saludar y agradecer la presencia de la consejera Graciela Domato y de Daniela González, directora del ITR Centro Sur, que nos están acompañando. Y bueno, y vamos a darle la palabra a nuestra segunda ponente, Virginia Robano, que tiene una presentación muy interesante, que se las voy a compartir. Ella es licenciada en Economía de la UDELAR, tiene un doctorado en Economía con especialización en Desarrollo Económico y Mercados Laborales por la Universidad George Washington de Estados Unidos. Analiza e investiga temas de género en mercados laborales, pero además, durante 2018 y 2020, puso en marcha y dirigió la primera maestría profesional en Ciencia de Datos de Uruguay. Es embajadora de WITS Montevideo, Mujeres en Ciencias de Datos, que organiza la Universidad de Stanford. Ha recibido premios en competencias globales y por sus trabajos de investigación. Tiene amplia experiencia internacional, ha trabajado y vivido en Estados Unidos, Francia, Argentina. Actualmente se encuentra en el Reino Unido. Y bueno, y se ha desempeñado en organizaciones sumamente reconocidas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, la Universidad de Torcuato, el Banco Central de Uruguay, Plan Ceibal, entre otros. Bienvenida, Virginia, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Graciela, y buenos días. Si les parece, entonces, voy a compartir mi presentación. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Una alegría estar acá en este conversatorio, en este seminario, ¿sí? que nos interpela, de este tema que nos interpela, que nos toca tan cerca del corazón. Y bueno, y una cosa que quiero decir es cuánto hubiera agradecido hace 30 años tener una UTEC. Sí, perdón que me emociono como estudiante del interior. Sí, el camino capaz que hubiera sido otro, así que bueno, una alegría para todos ustedes que están haciendo camino al andar. Felicitaciones. A ver si puedo ir cambiando desde acá. Sí, bueno, como Graciela ya me presentó, lo único que voy a agregar es esto que está por acá, si ven cuando se mueve la pantalla, que desde el 2018 también trabajo como asesora en ciencia de datos y en género, en equidad de género, buscando la equidad de género, en Ceibal. ¿Okay? Entonces, si hay una lámina para recordar de estos 10-12 minutos que voy a hablar, es esta. Acá está resumido todo lo que espero conversar. En esto hay muchos puntos en común con la presentación de Amadeo. ¿Sí? Es, bueno, un poco poner nuestra línea de base, a ver cuál es el rol de la educación, qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? Después compartir algunas herramientas, ¿sí? Herramientas de inteligencia artificial y también
herramientas que desarrollan el pensamiento crítico. ¿Sí? Después, no sé si lo ven por acá sobre la derecha, es compartir una aplicación de algo que estamos haciendo utilizando aprendizaje automático, técnicas de Machine Learning, para identificar efectos causales heterogéneos en educación, de manera de asesorar, aconsejar a las políticas públicas, ¿sí? a tomar decisiones basadas en estos datos. ¿Sí? Y después, entre los desafíos que presentan y que mi colega anterior ya mencionó, sobre todo este tema de género, ¿sí? ¿Dónde están las mujeres y dónde están las mujeres en la inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a empezar a profundizar en cada uno de estos conceptos de acá. Así, primero, el rol de la educación. ¿Sí? Como docentes, siempre escuchamos esto, ¿no? O escuchamos y decimos, ¿no? Cada vez el alumnado viene peor preparado, ¿sí? Y a esta altura, si fuera así, tendríamos que estarles enseñando a sumar, a leer y escribir en la universidad. Después también decimos que ahora en nuestra infancia, nuestro alumnado ya no lee. Bueno, en realidad leen. Leen desde que se despiertan, es lo primero que hacen, agarran el teléfono y leen. Pero leen de otra manera, leen en intervalos más cortos, más fragmentados. Entonces esto nos interpela desde nuestro rol de docentes, nos interpela a repensar nuestras prácticas docentes. Entonces, entendiendo que la docencia como este objetivo, esta intención de transmitir conocimiento, ¿sí? Aunque haya una calculadora, todos tenemos ya a esta altura en el teléfono una calculadora que hace las cuentas, igual enseñamos a multiplicar en la escuela, igual enseñamos proporcionalidad, porque eso son estructuras sobre las que después podemos apilar nuevos conocimientos y expandir la frontera del conocimiento. ¿Sí? Entonces, y algo fundamental es esto de enseñar pensamiento crítico, enseñarle a nuestro alumnado a cuestionarse, a cuestionar la información que está recibiendo, si es dogma, si es doctrina, si está basada en el método científico, algo maravilloso. Se lo escuchaba el otro día a un colega y lo quiero repetir acá, algo maravilloso que tenemos en este último siglo, es que ya no hablamos sobre verdades reveladas, y que si alguien viene y nos dice, no, esto que vos decís está mal por tal y tal cosa, y presenta la evidencia, como sociedad aceptamos la nueva evidencia y seguimos avanzando. ¿Sí? Entonces, y bueno, en este momento es esto que también ni apologéticos ni apocalípticos, como decía Amadeo, pero es utilizar las herramientas de inteligencia artificial para complementarnos a nuestro rol de docentes, de padres, de alumnos, ¿sí? Que a ver cómo encaran el aprendizaje, o sea, cómo se encara la enseñanza, cómo se encara el aprendizaje, y también desde el rol de las personas que hacemos investigación educativa, también otro tipo de investigación. ¿Sí? Entonces, en eso, ¿cuáles son las herramientas? Yo acá quería compartir desde el lugar de persona que utiliza herramientas de inteligencia artificial en la educación, en cada uno de estos tres roles, como docente, como investigadora, como alumna también. ¿Sí? Y entonces, voy a hablar un poquito, bueno, de las oportunidades que nos brinda. Esto acá dice aprendizaje continuo, es una charla que di una vez para la UTEC en el 2020, y hice este cuento, que no lo iba a repetir, pero acá estoy repitiéndolo, que cuando yo entré a facultad, el primer día el decano nos recibe y nos dice, de facultad uno no egresa, porque de la universidad no se egresa, uno se gradúa, pero sigue aprendiendo toda la vida. Y yo me acuerdo que me decía, ¿no? Pero la vida nos ha demostrado que en todos nuestros roles estamos aprendiendo de manera continua. Y bueno, la inteligencia artificial, y esto ya es hasta, por ejemplo, el ChatGPT, que Amadeo hablaba recién, y entiendo que Juan y Enzo van a hablar ahora después, nos ayuda en nuestro rol de docentes a crear ejercicios complejos. ¿Sí? ¿Y por qué esto importa? Y acá, este es un paper de Hyde del 2018, del 2008, perdón, después hizo una actualización con datos para el 2014, que estaba tratando de analizar la brecha de género en el aprendizaje de matemáticas entre niñas y varones, ¿sí? En el liceo. ¿Y qué pasa? Encuentra que en media, en promedios, no hay brecha de género. Pero después que, siguiendo profundizando, entendiendo entonces por qué, si es que las mujeres somos la mitad de la población y hay nada más que 1 de cada 4 mujeres en STEM, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Vieron que los ejercicios sobre los que se evalúan en general las pruebas es una enseñanza básica, son conocimientos básicos, y algo que en Estados Unidos le llaman nivel 3, que es pensamiento crítico, y nivel 4, pensamiento extendido, que es vincularlo con otros aprendizajes, con otras categorías, no había ejercicios que lo evaluaran. Y entonces, y sobre esas, nivel 3 y nivel 4, o sea, el pensamiento crítico y el pensamiento extendido, es donde se estructura la adquisición, o sea, son
de nuevos conocimientos, ¿sí? Y que capaz, no sabemos porque no tenemos la evidencia, podrían estar ahí las brechas, en esa manera en que se aprende o se enseña estos niveles más profundos de conocimientos. Después quería compartir como oportunidad esto que tenemos en Ceibal, que es una herramienta de aprendizaje adaptativo que se llama HTHT, que es las primeras dos es por la tecnología, es high-tech, tecnología, mucha tecnología, y las segundas dos es por el rol de la persona que enseña, high-touch es el rol del docente, de él o de la docente, en esto de que es una herramienta que permite que cada alumno, cada alumna pueda aprender a su propio ritmo, ya sea más rápido o más lento, entonces, y siempre acompañado por este rol fundamental que es que tiene la persona que está a cargo de facilitar los equipos, de facilitar el aprendizaje en el grupo, entonces diseñando ejercicios con mayor o menor nivel de complejidad para que cada persona pueda ir aprendiendo a su propio ritmo, y esto permite, y ahora continúo sobre esto de la derecha, acá lo de aprendizaje personalizado, ¿sí? Porque este tipo de herramientas como las que ya disponemos en Uruguay, y por suerte a nivel de la enseñanza básica y media, no tenemos el problema de la brecha digital, ¿sí? Porque todos nuestros alumnos en Uruguay cuentan con un dispositivo, ¿sí? Y con acceso a Internet. Bueno, esto permite, este tipo de herramientas permite un feedback inmediato con recomendaciones personalizadas, lo que hace que mantiene la motivación y fomenta el progreso al ritmo de cada persona, ¿sí? Después, quiero mencionar también como oportunidad, y por eso lo puse en un color diferente, esto del rol transversal de la inteligencia artificial y de las herramientas digitales en general. A esta altura no es que las necesitemos porque vamos a hacer STEM, así queremos hacer literatura, y sobre todo lo hemos visto que ChatGPT es bueno en lo que sea texto y procesamiento del lenguaje natural. Esto sirve, es ya como en mi época era aprender inglés. Lo necesitamos para que sea lo que sea que vamos a hacer, se aplica en todas las disciplinas, ¿sí? Entonces acá quería compartir rápidamente estas cosas. Bueno, por ejemplo, pero esto es la parte importante. Venimos hablando del futuro del trabajo, Amadeo lo mencionó hace un rato. UNESCO, decimos, ¿quiénes eran las personas que no se iban a quedar sin trabajo? Y la verdad, y esto se lo escuchaba a Santiago Bilinkis, que decía, hubiéramos dicho que el trabajo que seguro iba a estar garantizado era el de una persona que se dedicara a la programación. Y sin embargo, esto es lo que la inteligencia artificial hace más fácil a esta altura, eso de no code. Sí, hay millones de aplicaciones que ayudan a programar. Yo misma las utilizo como herramienta que complementa cuando voy programando, ¿sí? Porque el fuerte de estos desarrollos que hemos visto ahora, y sobre todo lo de ChatGPT, es en tareas no rutinarias, es en la creatividad. Nos ayuda a redactar mejor. ¿Sí? Le damos una frase y decirlo, a ver, decilo esto de manera más clara, más formal, más informal, más lo que sea, funciona bastante bien. A explicar conceptos de manera más fácil, ¿sí? Yo he utilizado, por ejemplo, ChatGPT cuando estoy enseñando, digo, a ver, decime una manera fácil de explicar el concepto de heterocedasticidad, que si después tenemos tiempo en los comentarios les cuento que fue la solución el ejemplo que me propuso, ¿sí? Esto de inventar ejercicios, que se lo había dicho hace un rato. Como madre, por ejemplo, el otro día mi hija tenía que practicar, yo estaba haciendo una cosa y le digo le pido al ChatGPT, perdón, ayudarme, eran unos ejercicios de proporcionalidad para una persona de 11 años, ¿no? Bueno, esto de entender libros también me ha pasado como docente. Después, si quieren, es un libro que yo no había leído, vienen y me preguntan qué era lo que había querido decir con esto de la trama. Le pregunté al ChatGPT, le digo, a ver, el libro escrito por tal persona, ¿qué pasa con el final? Es como un final ambiguo, ¿por qué? Y me dio una explicación bastante razonable, ¿sí? También hay casos en los que el ChatGPT no ha funcionado. Yo que trabajo en temas de género y datos, una vez le pedí que me nombrara las 10 mujeres 10 mujeres líderes en Uruguay, ¿sí? Por sus trabajos, y metió la primera, ok, bien. En la segunda dijo Adela Reta, líder del Partido Nacional. No mencionó ni que había sido ministra, ni que era del Partido Colorado. Y de la 3 a la 10 inventó. O sea, mujeres nombres inventados que más o menos sonaban a uruguayo y con cosas que más o menos podían haber haber hecho. Tampoco muy cerca a la realidad uruguaya. Bueno, acá hay esto, cuando están así de diferentes colores porque tiene un hiperlink, si después van a compartir las presentaciones. Esto, y ahora se los voy a mostrar, es un bot Canmigo de Khan Academy, también que se dedica a la educación, un bot que enseña a estudiar y sirve tanto para los estudiantes como para los docentes, ahora lo vamos a ver. Después quería comentar esto de Killbot, que es una herramienta, es una página web que está disponible que sirve para parafrasear.
¿sí? Para esto de redactar mejor, también de decir, bueno, explícalo, como dije hace un rato, ¿no? Con otras palabras, más formal, más informal, más lo que sea. Y bueno, y aprendizaje automático, esto que acá está en inglés, Machine Learning, que es lo que estamos utilizando para hacer inferencia causal, para tratar de identificar qué es lo que hace que determinadas cosas que nos interesan en nuestro caso, y en el ejemplo que voy a compartir dentro de un rato, es que las personas asistan a la prueba, ¿sí? Que vayan a dar el examen. Se anotaron, para ellos es gratis, pero para nosotros desde Ceibal o sea, tenemos que poner una persona que monitoree y poner salones y asignar. Entonces, esto de ayudarlas a que hagan lo que se habían propuesto hacer, que es en beneficio nada más que de la persona, y bueno, evaluar cuáles son los mecanismos que hacen que estas personas realmente vayan, qué es lo que funciona de acá y qué no. Esto, si tenemos tiempo sobre el final, se los comento. Bueno, este es el ejemplo porque lo vi hace pocos días, hay una charla TED del fundador de Khan Academy, ¿sí? Y esto es el Khan Migo, ¿no? Que es este bot que no solamente le ayuda, perdón, la primera de la izquierda es el chat para la persona que estudia y la segunda es para el cuerpo docente. ¿Sí? El GIF es para docentes. Entonces es un ejercicio, vos le pones el ejercicio, ¿no? Y entonces justo acá le pregunto y dice, ¿no me puedes decir la respuesta? No, tenés que aprenderlo a hacerlo vos mismo. ¿Qué pensás que necesitas para multiplicar 2 por 5/12? ¿Qué necesitan el mismo denominador? Y dice, bueno, podría ser, pero no, porque no estamos ni sumando ni restando, porque acá el denominador no va. ¿Qué otra cosa podría ser? Entonces va haciendo que la persona, o sea, el estudiante, la persona que estudia, va poniendo va ayudándolo en su proceso para que pueda ir entendiendo qué es lo que va haciendo bien y qué es lo que no. Después, en la segunda parte, este GIF es una cosa que ayuda al cuerpo docente también a hacer un sílabus, ¿sí? A hacer, bueno, qué es lo que se necesitan. Acá está la lista de, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tendrían que ser celebrados por sus logros? Bueno, lo va diciendo, yo que sé, acá lo presenta. Esto nosotros el año pasado en Ceibal desarrollamos un curso de estadística para el cuerpo docente de secundaria en Ceibal, y ahí habíamos armado, ya lo armamos trabajando en equipo con la Gerencia de Ciencia y Tecnología, el Departamento de Matemática, y le digo, le pregunto al ChatGPT antes, o sea, le digo, a ver, ¿cómo diseñarías un curso de estadística para docentes? Que lo que queremos es que utilice datos para la gestión de centros educativos. No era estadística para enseñar estadística, sino incorporar la enseñanza estadística en sí mismos. Y nos largó ahí una que más o menos venía con los mismos módulos. Lo único es que el ChatGPT sugería que enseñáramos conceptos de probabilidad estadística y nosotros todavía no los pusimos en nuestro módulo inicial, pero también se asignaba bastante, dado el pedido específico, a qué era lo que nosotros necesitábamos en ese momento. ¿Sí? Ahora en esto les quiero contar esta aplicación de qué es lo que estamos utilizando, de qué manera estamos utilizando la inteligencia artificial en esta parte de investigación en educación, esto de tratar de tomar decisiones basadas en la evidencia, sabiendo siempre que los datos necesitan contexto, que los datos solos no dicen nada. Entonces, lo que queríamos acá es estimar efectos causales, o sea, encontrar cuál es lo que hace, como el nombre indica, que algo se mueva y por qué tenemos efectos heterogéneos, ¿sí? ¿Por qué sirve para algunas personas y para otras no? ¿Cómo varía esto con el nivel educativo? El género, la edad, si está en Montevideo o en el interior, si el lugar donde le tocaba hacer el test era el lugar donde se había anotado, si se había hecho en un centro medio cercano, y si estaba ocupado o desocupado. Más o menos esas eran nuestras variables. Entonces, lo que hicimos, no sé si conocen esto, son las pruebas de Acredita 2022, que es esto para que las personas necesiten, es una certificación de competencias que tienen el ciclo básico terminado. Y entonces, ¿qué es lo que tratábamos de hacer? Nuestro objetivo de Ceibal es predecir asistencia a la prueba. ¿Sí? Lo que queremos es, las personas se anotan, pero saber cuántos van a ir. En el 2021 había ido un 63%, en el 2022 fue casi un 70%, un 69%. ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque hicimos una intervención comportamental, que era mandar una serie de mensajes de texto, mandamos 3 tipos de mensajes de texto, ver cuál era el que funcionaba más. Si decimos, a Florencia le mandábamos uno que decía, recuerda que la prueba va a ser tal día, tal hora, en tal lugar. Sí, a Nelly le decíamos, hola Nelly, te anotaste la prueba. Si vos no vas, para vos es gratis, pero si vos no vas, queda tu lugar vacío y es una pérdida de oportunidad. Por algo te anotaste porque lo necesitabas para seguir todo esto en un SMS igual.
Entonces, para esto utilizamos Machine Learning, que es algo relativamente nuevo, utilizarlo en economía, porque en economía estamos acostumbrados a trabajar con modelos, a reducirlo a la parte lineal, a ver las relaciones entre coeficientes. Sin embargo, hacemos un algoritmo que es un árbol de decisión, que vamos poniendo todas las variables y dejando que los datos vayan agrupando, ¿sí? Entonces, esto cuando los datos van agrupando, ¿cuáles son las variables más representativas en un caso y en otro? ¿Y qué pasa? Esto que los economistas siempre queremos que los datos sean robustos, que quiere decir que aguante varias pruebas y me dé lo mismo. Esto no pasaba. A veces armaba un árbol diciendo la variable más importante acá es la edad, si la persona es joven o no. A veces la variable más importante es género, en general varones predicen más que fueran no. Y esto también nos ha interpelado y nos dimos cuenta, y lo dejé en inglés porque suena mejor, pero ¿qué es esto que está acá en rojito? Dice, no es un problema en realidad de Machine Learning, es una característica. Interpreta los datos y los interpreta tan bien que entonces no es que sea edad o género, capaz que son las dos cosas, que es una combinación de las dos o tal vez es una tercera variable subyacente la que hace que la persona vaya o que no. Esto de que el algoritmo a veces agarra una variable y a veces la otra, no es que el algoritmo esté mal, sino que nuestro modelito, ¿sí?, estaba demasiado compartimentalizado. También nos ayuda a pensar, ¿sí? Bueno, y esto, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Dónde están las mujeres? Amadeo ya habló de estos sesgos. ¿Y qué pasa? En general, estas herramientas usan el masculino genérico. Cohen y otros autores, que esto es un paper bastante reciente, muestran, y miren qué interesante, pasar del masculino singular al masculino plural, ni siquiera hablar en género neutral en términos de género, ni con desdoblamientos, ni hablar de las personas en vez del individuo. ¿Sí? En vez de dirigirse a un varón, dirigirse al masculino genérico, aumentó en 1.5 puntos porcentuales el rendimiento en matemática de las mujeres, que es un 20%, ayudó en un 20%, o sea, reduce la brecha de género en el resultado de matemática en un quinto. ¿Y por qué? Y este es el análisis y cuál es la razón causal. Es porque, lo que dice ahí abajo, ¿no? Se elimina este estereotipo de que las matemáticas no son, que las mujeres no son para las matemáticas no son para las mujeres, entonces se desactiva ese mecanismo que hace que, entonces, bueno, si yo creo que igual me va a ir más o menos, tampoco me esfuerzo tanto. Solamente pasar de masculino singular a masculino plural redujo la brecha de género en resultados en un 20%. Este es un estudio para Israel. Nosotros tenemos un estudio en Ceibal, con jóvenes a programar. Imagino en Uruguay todos conocen lo que es jóvenes a programar. Bueno, hacer una prueba de relajación, que es una prueba de respirar, de enfocarse, donde te dice, mientras están haciendo el ejercicio, que desactiva el efecto negativo del estrés, ¿sí? Porque diciendo, estar nervioso ayuda a concentrarse, ¿sí? O sea, solamente eso de sacarle desactivar el efecto negativo, ahí está mejor dicho, hace que las mujeres tengan mejores resultados en las pruebas de matemática de HAP. En las pruebas verbales y de lógica no pasa nada. Y en los varones no pasa nada nunca. En el otro efecto, en el pasado tampoco. O sea, los varones no tienen este tema de los estereotipos, ¿sí? No les hace nada. Algunos hicieron la prueba de relajación porque tenemos por el tiempo que lleva, si lo hicieron o no lo hicieron, pero los resultados son en las mujeres. Algo tan sencillo como decir, no te preocupes, estar nerviosa no es malo en sí mismo, ¿sí? Esto ayuda a respirar y enfócate y vamos que podés, ayuda. Parece mentira, pero ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá para ir cerrando? Amadeo lo hablaba en esto, tenemos que pensar mejor en las evaluaciones. Esto nunca hemos sido amigos de múltiple opción, pero bueno, viene con cuántas horas tenemos para preparar los exámenes, para corregir los exámenes, sí, está con asignaciones presupuestales involucradas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer las evaluaciones para que puedan evaluar pensamiento crítico, pensamiento extendido, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las niñas no van a STEM. ¿Qué estamos haciendo? Entonces esto IA no es neutral en términos de género. El chat ya lo habrán visto. A mí que ya soy grande, tipo no me hace nada, pero le habla a un varón y se refiere, ¿sí? Es siempre el contador y la secretaria, ¿sí? El estereotipo salado. Bueno, ahora esto también creo que estamos en un lugar, acá que es lo que decía Amadeo hace un rato, bueno, ¿qué hacer si no nos adaptamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a utilizarla? O sea, ¿tenemos plan B? ¿Podemos decir no vamos a utilizar la inteligencia artificial en la educación? Bueno, después están
esto de, que ya los mencionaron hace un rato, y creo que todos más o menos los tenemos presentes, pero igual no los quería dejar pasar, el tema de los datos, de la gobernanza de datos, de tener datos oportunos, relevantes, la privacidad de los datos, sobre todo cuando también estamos pensando en nuestros estudiantes, tenemos notas, o sea, sabemos cuánto rinde cada uno de nuestros estudiantes, está todo, estamos utilizando esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se implementa esta inteligencia artificial? Es necesario que haya transparencia algorítmica, o sea, esto en realidad, por ejemplo, esto que les dije yo, este arbolito de decisión llega después de hacer miles de arbolitos, o sea, es imposible, es como una caja negra que me dice, ¿no? En mi algoritmo si era edad o era género la variable relevante, después de pasar por optimizar millones de árboles entre todas las combinaciones posibles de las 5 variables explicativas que le había dado. Bueno, y esto es, ¿qué rol también vamos a tomar? Es salirnos de ese pedestal donde estábamos desde la época de Gutenberg, ¿no? De hablándole adelante a los alumnos, desde el que tenía el libro, ¿no? El que tenía el libro y sabía leer, que se lo decía a los alumnos, que escuchaban todos, y ponernos en una posición más vulnerable, donde no sabemos, en general en tecnología, también vamos más atrás muchas veces que nuestros alumnos. Bueno, ¿qué rol vamos a tener como cuerpo docente nosotros? Sí. Y esto quiero terminar con esta frase que tenemos en Ceibal, que bueno, la tecnología no es la solución para la educación, pero no podemos pensar el futuro de la educación sin tecnología. ¿Sí? Es como quedarnos con esta reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la ponencia, por el tiempo, por las reflexiones, por mostrar las herramientas también, mucho por llevarnos para investigar y para enriquecer nuestros trabajos y para pensar, sobre todo cómo plantearnos y cómo replantearnos en el aula. En este momento vamos a compartir ahora la presentación de Nancy Peré, que nos está acompañando. Muchas gracias, Nancy, por participar. Ella es profesora adjunta de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República. Es doctoranda en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Asimismo, es magíster en Psicología y Educación por la Universidad de la República, especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos y en Informática en la Educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sur en Brasil. Es también licenciada en Ciencias de la Educación por UDELAR y responsable de la línea de proyectos de innovaciones educativas y del programa de desarrollo pedagógico docente de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Su campo académico se vincula con la formación pedagógica o didáctica de los docentes universitarios y la integración de tecnologías en las prácticas de enseñanza en educación superior. Muchas gracias, Nancy, te paso la palabra. Bueno, un gusto estar acá. Bueno, agradezco la invitación. Siempre son lindos estos encuentros para aprender y conocer otras experiencias, otros saberes y seguir en este recorrido común de seguir aprendiendo para toda la vida, como decía Virginia, y que no hemos parado nunca, ¿no? Creo que todos empezaron con preguntas o cerramos con preguntas, porque creo que el tema es eso, es preguntarnos qué está pasando, y que cada nueva tecnología nos genera como la nueva pregunta, es como una excusa para repensar nuestras prácticas, para pensar lo que estamos haciendo y discutir los temas que nos llevan a estar en educación en particular, ¿no? Yo empecé preguntándome justamente qué se transforma en educación, porque es el ámbito en que nos movemos, qué se transforma en educación con la inteligencia artificial, qué cambia, qué efectos trae, qué problemas o soluciones. Entonces ahí es como que esa pregunta te lleva a varios lugares, al lugar de la historia y responderlos desde la historia, el repensar qué ha pasado en la historia con la inclusión de diferentes tecnologías y cómo cada uno de nosotros se fue adaptando, acostumbrando, afiliando a una, rechazando otras y conociendo ese recorrido histórico que nos permite plantearnos en el presente y proyectar hacia el futuro, ¿no? Desde las primeras herramientas, decía el otro día en otra conferencia, de esto de cuando surgió la imprenta, o cuando surgió la televisión, o cuando surgió Google. Cada vez que aparece una herramienta, una tecnología que irrumpe en la vida cotidiana y que hace que nosotros nos replanteemos lo que venimos haciendo. La inteligencia artificial
no es nueva, es una tecnología que se viene desarrollando en los últimos 40 años, por decir una fecha, o 60, lo que hace es que estas últimas, escuchando un ingeniero que desarrollaba en lenguaje natural, decía esto, de que a ellos mismos les asombró el avance tan rápido que tuvo, el salto cualitativo que tuvo de las primeras inteligencias, de los tutores inteligentes, a lo que hoy desarrollan estas herramientas y lo que son capaces de ir aprendiendo. Entonces, bueno, es un momento para preguntarnos, ¿qué hacemos con este cambio? ¿Qué hacemos con esta nueva herramienta que aprendió y que nos genera este desafío? Ya lo venían diciendo ustedes recién, en realidad implica cosas que se van a dejar de hacer o utiliza mejor ciertos desarrollos o tareas, las tareas más rutinarias, las tareas más programables, las tareas que son repetitivas o que ya están escritas, porque de hecho yo digo ChatGPT siendo bastante uruguaya en la expresión, y prefiero decirlo así, el ChatGPT que hace es leer, lee mucho, muy rápido y no se olvida, como nosotros, que somos selectivos en lo que recordamos y lo que nos olvidamos, ¿no? Entonces, él lo tiene siempre disponible y puede ir a buscarlo en cualquier momento y además aprender a predecir, cosa que ya venimos viendo desde hace un tiempo en el correo, en el WhatsApp, o sea, él predice hasta mejor que yo, sabe mejor que yo lo que voy a hacer conectando mi calendar con el Uber o conectando la agenda de reuniones que tengo. Si no, miro, él me avisa antes que yo a dónde tengo que ir. Entonces, en ese tipo de herramientas, en esas tareas programadas, en esas tareas previstas, estas herramientas son mucho más útiles porque la tienen, porque no fallan, no se duermen, no descansan, nada. Pero ¿cuáles son aquellas actividades o tareas que no puede hacer una inteligencia artificial? Decíamos el otro día también esto de apuntar a la creatividad, sin duda, el pensar cómo integrar este debate que estamos estableciendo acá, de cómo lo usamos, en dónde lo usamos, para qué sirve. Eso es parte de nuestra creatividad, esto es parte de nuestros desafíos. Tanto Virginia y supongo que Enzo también después van a mostrar ejemplos de aplicaciones, ejemplos de uso, y para qué me sirve, y cómo lo usé, y qué me encontré, y qué criticabas, qué te dio o no esa herramienta. Sí, porque la crítica es parte de lo que es creatividad. O sea, a través de la crítica yo puedo decir, ¿esto es una buena respuesta o es una mala respuesta? También hay una cuestión de creatividad en el término de cómo alimento o cómo analizo estas herramientas y qué elementos le doy. Por ejemplo, decías que no tiene nombres de uruguayos, no tiene nombres de latinoamericanos. Pedí una referencia de autores latinoamericanos y te da nombres inventados de autores que parecen que son latinoamericanos, pero en realidad busca dentro de la base de información que es más anglosajona. Como siempre. Eso no cambia en el uso de los recursos. Entonces, buscar qué elementos aportamos nosotros, sí, obviamente, creatividad, la integración, la múltiple de recursos. Otra cosa que aportamos sin duda son las emociones. ¿Cómo nos integramos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos en realidad? ¿En qué nos desafía? ¿Cómo vivimos estas experiencias? El asociar la emoción a la clase, el análisis de cómo estamos viviendo ciertas cosas, cómo me integro y cómo manejo la empatía en relación. Decía, ¿cómo quiero que hablen? Cambian de género, justamente. El conectar con algo que me identifica más, el conectar con algo más local, con una práctica más personal, con algo creado desde nuestras propias realidades, utilizar la inteligencia artificial o estos recursos para conectar con mi realidad, y cómo desarrollo capacidades para ese trabajo de conectar con las emociones y conectar con la creatividad, ¿no? Entonces ahí esos son elementos, son cuestiones que me parecen importantes para ver cómo las manejamos, cómo desarrollamos. También la cuestión esto más personal y grupal, la construcción, el trabajar con otros o trabajar personalmente hacia la construcción de algo diferente, algo distinto. Esta capacidad, bueno, critico, la inteligencia artificial o el chat me da ciertos resultados, ¿cómo lo critico? ¿Cómo lo analizo? ¿Qué espero de él? ¿Qué respuesta me dio? ¿Es la que yo esperaba o busco otras respuestas? ¿Cómo el analizar críticamente esas cosas, y capaz que hay más, como decía Amadeo, no en una postura ni radicalmente opuesta, ni totalmente a favor, en esta cuestión de poder analizar en un equilibrio qué aspectos son positivos y cuáles debería por lo menos pensar o llamar en alerta qué vamos a aceptar y qué no. Sin duda el desafío es, que planteamos acá y que venimos
trabajando siempre es estas herramientas o la integración de tecnología nos obliga a cambiar, nos desafía. Después está en nosotros si queremos cambiar o no, porque sabemos que la enseñanza, o por lo menos en el ámbito universitario, el cambio viene lento, ¿no? Hay algunos que cambian y otros que se mantienen en la misma postura desde los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, es una oportunidad para nosotros tecno, y más que en la UTEC, creo que somos bastante tecno, como que somos los que estamos apostando a que la tecnología sea no solo un factor de desafío, sino sea un elemento de cambio. Entonces, en esa medida que es un desafío o una oportunidad, la necesidad que tenemos es cambiar nuestras prácticas, sin duda cambiar nuestras prácticas en enseñanza y que lleven a un cambio en nuestras prácticas de evaluación, porque una cosa está sin duda unida a la otra, ¿no? En términos de asociación, si yo cambio un tipo de práctica, la hago más participativa, ponen en juego la creatividad, integro múltiples recursos, pero después lo que evalúo es una múltiple opción cerrada en un único examen final, estoy siendo un poco incoherente en términos de cómo desarrollo mi transformación de la práctica. Hoy hay recursos o herramientas que me van a permitir hacer diferentes tipos de evaluación. ¿Me puedo preguntar un tipo de evaluación más creativa? ¿Puedo hacer como crear evaluaciones y que ellos sean los creadores de sus propias evaluaciones? Hoy tienen herramientas para sugerir ideas. Entonces, buscar que ellos también nos sorprendan. Ellos, estoy hablando de los estudiantes, porque la mayoría de acá los que somos docentes, capaz que hacer encuentros con más estudiantes y ver cómo viven ellos esta explosión del chat sería una buena sugerencia. Perdón que es un paréntesis porque me vino la idea ahora acá, a medida que hablaba y que estaba todo dirigido hacia docentes, este estilo que tenemos los docentes, reunirnos entre los docentes, que también estaría bueno. En otro encuentro trajimos la voz de en Mónadas, se trajo la voz de los estudiantes, y está bueno de vez en cuando integrarlos en estos debates para que también nos refresquen un poco cómo lo viven, qué es lo que a ellos les está acercando, por qué adaptan estas tecnologías, qué beneficios le ven, por qué entonces desafían a las propuestas docentes con el uso de estas tecnologías. Entonces, esto es un tema importante para por lo menos ir repensando. Entonces decía, esto de cambiar nuestras prácticas, cambiar la forma de concebir la enseñanza, y por tanto la evaluación, pensando en otros tipos de evaluación. Sin duda, en grupos pequeños la evaluación formativa y estos procesos donde vas enseñando, se va formando y se va evaluando, es fundamental, no es nada nuevo, ¿no? Esto está dicho desde los siglos pasados prácticamente. Pero sin duda cuesta este proceso porque tenemos asociado la certificación, y entonces la diferencia entre la certificación y la evaluación es un proceso que debemos ir discutiendo, por lo menos acudirlo. Y a veces las oportunidades de discutir sobre tecnología nos llevan a replantearnos qué hacemos con los procesos de enseñanza y evaluación, ¿no? Discutir, por lo menos en términos de hacia dónde queremos y cómo certificamos, y qué certificamos, ¿no? También hay todo un debate de separemos evaluación de certificación y qué es lo que certificamos. ¿Qué es lo que realmente, cómo queremos que nuestro profesional salga, y que ese profesional, por tanto, tenga habilidades certificadas de una manera que no tiene que ver con un examen de contenidos exclusivamente? En juego de emociones podríamos estar evaluando qué tanto se integra, qué tanto trabaja en grupo, qué tanto, por decir algunas cuestiones más genéricas. Después, en definitiva, en cuanto a la formación, que es mi tema, la formación de docentes, acá hay varias colegas que seguramente están pensando en estos temas todo el tiempo. Yo me reía cuando le pregunté a ChatGPT qué hacer en la formación de docentes. Le dije, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias? Me hizo un listado de 10 funciones básicas que tenía que hacer en formación de docentes. Le digo, genial, o sea, está todo inventado, en realidad está todo dicho, está todo... Y haces 20 estrategias, y las 25 estrategias te funcionan 2, y las otras 10 no, y buscas una moda y otra forma. Entonces, en realidad lo que yo sostengo es que la formación sin duda tiene que estar en esta necesidad de encontrarnos, en esta necesidad de debatir, en esta necesidad de aprender del otro, de discutir con el otro, de desafiarnos, y por tanto de hacer. El desafío mayor acá es conocer, investigar, usar, y criticar y volver a investigar, en un juego permanente de conocer lo que estamos hablando, de debatirlo, algunos van a haberlo trabajado antes que yo, sin duda, hay gente que son adoptadores, usuarios de tecnología primarios, los primeros, los que van en la punta, y esos a ellos que nos vengan después a contar. En realidad vamos a tener grupos de gente que van a estar más en la cresta de la ola, que se van a desafiar,
que van a mirar cosas, van a ver gente que esté en esta adaptación y reconfiguración de las prácticas, y gente que va a rechazarlo. En esta secuencia creo que podemos movernos en qué lugar queremos estar trabajando. Ya ahí en un momento decían esto, creo que Amadeo lo puso, la importancia del seguimiento y desarrollo de estas tecnologías, y creo que es clave que la comunidad educativa se integre cada vez más a otros desarrolladores. El trabajo multidisciplinario que solemos hacer, integrando disciplinas como la psicología, la economía, la comunicación, el diseño, también debería estar asociada a quienes programan. La programación, o la gente que trabaja en términos de la producción más dura, digamos, ¿no? Alguien que trabaja en procesamiento del lenguaje natural, como estaba el otro día, que trata de acercarse su discurso hacia los conceptos educativos, cómo dialogar con estas otras disciplinas. Estamos muy acostumbrados a dialogar mucho con las disciplinas tal vez más sociales, o de las básicas, pero integrar más ampliamente a todas las disciplinas en este debate educativo. O sea, simplemente pensar en una multidisciplina mucho más amplia de la que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y cómo acercarnos. Tal vez porque me quedé con esta impresión de haber trabajado, o de haber escuchado a un ingeniero hablando de un tema tecnológico puro, como es el procesamiento del lenguaje natural, y cómo lo traducía a un lenguaje educativo, y cómo a la vez nosotros, desde la educación, podíamos ayudarlo a repensar qué es lo que está haciendo con ese procesamiento del lenguaje natural. O sea, jugar a comunicarnos. No es fácil, nada de lo multidisciplinario es fácil, eso está claro, ¿no? Implica desdoblarnos desde nuestro lenguaje y entender el lenguaje del otro. En ese juego es un desafío importante, pero creo que podemos ayudar en el seguimiento y en el avance de las próximas tecnologías, seguir discutiendo en ese camino. Creo que en general por ahí iría un poco lo que pienso que tendremos que seguir desarrollando o creando. Mejores formaciones en las múltiples formas que tenemos, que ya me dijo el chat todavía, y múltiples formas de comunicarnos y crear en conjunto, de desafiarnos en conjunto, y bueno, creo que básicamente por ahí. Obviamente me gustaría saber más de las herramientas que comentó Virginia, me gustaría saber más de las otras. Creo que ahí es el interés de cada uno en seguirse formando, en seguir probando, en seguir insistiendo, y bueno, creo que por ahí es el ejercicio que me quedo. Creo que cumplí con el tiempo que me habían pautado, así, cronometrado incluso. Bueno, muchas gracias Nancy, muy linda presentación, nos dejaste con un montón de reflexiones y muchas preguntas también, que después de la presentación de Juan y Enzo vamos a compartir. Así que ahora voy a pasar a presentar a los siguientes oradores, que son Juan Marrero y Enzo Puglia. Juan Marrero es magíster en Business Intelligence con especialización en Data Science y en Machine Learning por la Online Business School de la Universidad de Barcelona. Desde 2013 integra la Universidad Tecnológica y es actualmente el director del Centro de Transformación Digital, en donde trabaja para aportar en la definición de estrategias y tácticas que permiten integrar las tecnologías digitales en el proceso educativo. Desde el 2003 trabaja en la industria digital gestionando y liderando proyectos en empresas multinacionales en los rubros desarrollo y entretenimiento, juegos educativos y telefonía móvil. Y Enzo Puglia es magíster en educación con énfasis en investigación de enseñanzas y aprendizajes. Desde el 2009 trabaja vinculado al uso educativo de las tecnologías digitales y actualmente es responsable de tecnología aplicada al aprendizaje del Centro también de Transformación Digital de UTEC. Así que bienvenidos, y no sé si ya tienen todo disponible para compartir y hablar. Gracias, Sofía. Bueno, gracias. Gracias, Sofía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a las chicas del programa por invitarnos. Contentos de estar acá. Y gracias a los y las oradoras que estuvieron antes por compartir todo lo que han compartido, que sin duda nos ayuda a seguir pensando, reflexionar y seguir mirando esto desde una óptica muy crítica, ¿no? Que es lo que necesitamos. Plantearnos cómo estamos, hacia dónde vamos y de qué forma lo incorporamos. Nosotros con Enzo, lo que tenemos pensado hoy es, primero, compartirles lo que venimos haciendo desde la Universidad Tecnológica en lo que refiere a la integración de las tecnologías a nivel integral,
tecnologías digitales a nivel integral, y luego sí hablar sobre lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Lo podemos plantearlo de otra forma, porque la inteligencia artificial está dentro del paraguas de tecnologías digitales. Entonces, en ese sentido, le vamos a compartir cómo UTEC está abordando este gran desafío. Para la Universidad Tecnológica, el hecho de incorporar las tecnologías digitales es algo que preocupa y ocupa, y que lo venimos haciendo desde la concepción de la universidad. Y en ese sentido, bueno, voy a ir avanzando. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces contarles primero sobre el Centro de Transformación Digital, que es una de las áreas que recientemente se creó con el segundo plan estratégico. Simplemente para ubicar el contexto, el Centro de Transformación Digital es el área que tiene como cometido abordar la transformación digital en los procesos de la universidad, y para eso cuenta con estas 4 áreas, que es transformación digital en la gestión universitaria, una oficina de datos, que busca asegurar la calidad de los datos en todo su ciclo de vida, el área de tecnología aplicada al aprendizaje, que es la que ahora va a contarnos Enzo cómo estamos trabajando en esa línea, y el área de humanidades digitales. ¿Sí? Entonces, Enzo, te cedo la palabra y me vas diciendo cuándo avanzar, ¿te parece? Bárbaro. Dale. Bien, en ese sentido, en la misma línea que venía comentando Juan, el área de tecnología aplicada al aprendizaje, que es génesis del Centro de Transformación Digital, tiene el foco en la tecnología digital y su impacto y su uso con sentido en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y para esto, ahí sí, siguiente, Juan. Y para esto tenemos, contarles que me parece que es importante, el modelo, que es un modelo de diseño instruccional, que tiene que ver con el diseño de la experiencia digital de aprendizaje, y en este sentido me parece que es relevante mencionar que las carreras de UTEC tienden a la modalidad híbrida. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos un punto de partida para generar esta digitalización de unidades curriculares, que tiene que ver con la experiencia digital de aprendizaje, y partimos de lineamientos educativos, objetivos de aprendizaje, competencias que debe adquirir el estudiante. Me parece que más allá de lo híbrido, esto es otro punto importante, el tema de nosotros, como universidad, tenemos el foco en el desarrollo de las competencias del estudiante. Y en ese sentido pasamos a un proceso de diseño de la experiencia digital desde un enfoque tecnopedagógico, que ahora les voy a contar un poquito de qué va esto, la creación de medios digitales de aprendizaje, el impacto de los medios y las metodologías en el ecosistema tecnológico digital de la UTEC, y luego la incorporación de analíticas de aprendizaje para la evaluación de este proceso y el replanteo o la resignificación del proceso en un nuevo proceso de diseño, generación de medios y EdTech. Bien, la siguiente, Juan. Bien, como les contaba del área de TAA, tenemos un equipo nacional y en territorio, equipo de tecnopedagogía y de medios digitales. Básicamente, la función es, desde el enfoque tecnopedagógico, generar el uso consentido, como les decía hoy, de la tecnología, desde medios digitales, la creación de esos medios que después van a impactar en el ecosistema de EdTech. Y no nos quedamos solamente con lo que pasa en las unidades curriculares, sino que tenemos que tener una mirada amplia, como decía Juan, este paraguas de la tecnología en la educación que va más allá, y en ese sentido tenemos que atender a todas las instancias que surjan de conocimiento por parte de los docentes y de habilidades por parte de los estudiantes, que después eso lo va a estar retomando Juan. La siguiente, Juan. Bien, y hablar un poco de lo que nos convoca. Recordemos que inteligencia artificial generativa no es de ahora. La inteligencia artificial, por lo que tengo entendido, surge en 1950, o sea que ya hace mucho tiempo que estamos hablando de esto, y no hay una herramienta sola, no es una herramienta única, hay un montón de herramientas que sirven para diversas finalidades. Hoy lo comentaba un poco Amadeo,
me parece que Nancy y Virginia también, el tema de distintas herramientas que nos posibilitan distintos, o llegar a distintos productos. Y en ese sentido, me parece que en noviembre, con la puesta a disposición del chat GPT o del chat GPT, como decía Nancy, lo que nos llamó la atención fue ese salto cualitativo, ¿no? Lo que impresionó más fue el manejo del lenguaje natural. Y cuando te ponías a chatear con eso, porque no creo que sean ni una mujer ni un varón, te ponías a chatear con eso, en definitiva, no sabías si estabas hablando con una persona. Y en ese sentido, vamos de lo que es un buscador tradicional, entras a Google, le haces la pregunta, pones lo que querés buscar y te da alguna respuesta así por separado, y el chat lo que hacía era devolverte como en una conversación, y unía un montón de información que tenía ya precargada, y entrenaba contigo, él aprendía de vos, y vos aprendías de él, pero ya como un diálogo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Básicamente, el impacto que se dio primero, la preocupación o el desafío, fue en docentes al momento de pensar la evaluación. Y de nuevo, ahora quizás al momento de las preguntas sea bueno retomarlo, el tema del rol del docente, ¿no? El tema del rol de la universidad, el tema de la certificación y la evaluación, que para mí son cosas distintas. Pero bueno, ahora después podremos profundizar en eso. Entonces, a partir de eso, la estrategia del Centro de Transformación Digital, siguiente Juan, fue poner a disposición un curso de uso básico, porque creo que acá, esto me parece que es importante mencionarlo, por lo menos desde mi perspectiva, acá no es inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Acá es cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a integrar, qué vamos a hacer en relación a esto, para qué, en qué momento, ¿no? O sea, no me parece que sea algo que tengamos la posibilidad de dejar por fuera, sino que hay que considerar su impacto y ver cómo reaccionamos a ese desafío y utilizar las potencialidades. Entonces, de nuevo, generamos el acceso al curso de uso básico del chat, generamos reuniones con las distintas carreras para atender de forma focalizada, porque entendemos que también las diferentes carreras tienen diferentes desafíos o diferentes miradas sobre cómo puede impactar esto, incluso hasta diferentes preguntas de cómo acercarse a esto. Y específicamente pensando en la evaluación, como les venía comentando. Generamos talleres que estamos llevando a cabo en las distintas sedes, también un poco para hacer el mapa UTEC, la Dirección de Educación también está llevando adelante talleres en este sentido, entonces pues, que es un tema clave y que hay que reforzar ese tema no solamente de la formación, sino del intercambio. Esto también lo ponía sobre la mesa un poco Nancy. ¿Y cómo vamos a seguir? Básicamente tenemos pensado para el segundo semestre implementar un curso sobre el uso educativo de la inteligencia artificial y su vinculación con la evaluación, porque, de nuevo, fue en este primer momento que nos llamó más la atención el énfasis que hacían los docentes en relación a cómo les podía afectar la implementación de las evaluaciones, sobre todo las evaluaciones en línea, para con sus estudiantes. Bien, Juan, siguiente. Ahí seguís tú. Bueno, gracias, Enzo. Y sin dudas muchas preguntas y muchas ganas de seguir conversando sobre cómo incorporamos la tecnología digital en el proceso educativo. Y ahí Enzo dijo algo que es clave, y creo que todas las personas lo estaban diciendo, que es cómo integramos las tecnologías. Ya sea inteligencia artificial, ya sea un desarrollo web, bueno, pero ¿cómo? Con un sentido reflexivo. Y así es como UTEC entiende que hay que utilizar la tecnología. Establecer para qué, cómo y cuándo voy a incorporar una solución digital. Cómo realmente va a potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. O cómo va a potenciar un proceso de gestión universitaria. Y para eso, para poder realizar ese proceso reflexivo, entendemos que es fundamental generar habilidades en las personas, habilidades digitales. Entonces, en ese sentido, el área de humanidades digitales del centro trabaja en dos grandes líneas. Una es habilidades digitales. ¿Y qué es lo que venimos haciendo acá? Bueno, primero es que desarrollamos y creamos una matriz de competencias digitales de la Universidad Tecnológica. Que esta matriz viene de un proceso participativo interno, donde se realizaron talleres en todas las sedes de la universidad, donde también participaron estudiantes, docentes, colaboradores y ciudadanía.
y también de un estudio de literatura internacional para ver cómo estaban abordando distintas instituciones educativas y o gubernamentales el hecho de generar habilidades digitales. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, necesitamos un marco de referencia y ver cómo abordamos el desarrollo de habilidades digitales. Y así fue que creamos esta matriz de competencias digitales que aborda lo que es la alfabetización digital, la ciudadanía digital, la inclusión digital y el bienestar y el empoderamiento digital educativo. No me entró todo en la imagen que recorté, no soy tan bueno para el diseño. Pero bueno, y en base a esto es que también continuamos desarrollando otro tipo de soluciones, instrumentos y de formación. Tenemos una especialización en tecnologías educativas, que por ahí está Ivana, quien la viene liderando. Ivana, te saludo desde acá y te agradezco el trabajo que venís haciendo, que esta especialización, ¿qué es lo que busca? Básicamente es, bueno, formar a docentes en cómo incorporar el uso de la tecnología digital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el aula. Y estamos en la primera edición, que fueron 30 cupos que se destinaron a la región norte del país. Otro de los instrumentos que hemos desarrollado es un curso de ciudadanía digital, bajo la modalidad de cursos MOOC, cursos masivos abiertos online, abiertos a la comunidad interna y externa, y nacional y a nivel regional, que se tratan temas de, por ejemplo, bueno, ¿qué es nuestro bienestar digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ciudadanía digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fintech o de las finanzas digitales? ¿Qué hablamos con respecto a nuestra educación? ¿Y qué implica, por ejemplo, trabajar dentro de un metaverso? Que todo esto no es más ni menos que tecnologías digitales y que dentro de estas tecnologías digitales atraviesa, al igual que todo, lo que es la inteligencia artificial, el uso de distintos recursos digitales. Buscamos que las personas comiencen a empoderarse de las distintas habilidades que son necesarias para desenvolverse en un mundo digital de forma segura y con un alto sentido de la ética. Otro de los proyectos que tenemos y que buscamos acá desarrollar habilidades, y Virginia lo resaltó muy bien, en la importancia de generar habilidades en datos, es una plataforma de competencias de inteligencia artificial para estudiantes de UTEC. Acá les comparto un videito cortito que cuenta mejor que yo de qué va y cómo funciona. Avísenme si se escucha el audio, por favor. Se viene a UTEC Challenge, una plataforma para conocer, entender y aprender sobre inteligencia artificial. Interpreta datos y resolve problemas participando de los desafíos. Aprende las técnicas de inteligencia artificial y resolve problemas que aporten valor a la sociedad. Comparte conocimientos, colabora con tus compañeros para resolver los desafíos y convertite en un referente de la comunidad de UTEC Challenge a nivel nacional. Y acá desarrollamos desafíos con AGESIC, desafíos ahora estamos haciendo uno con el MIDES, hicimos desafíos con la OIT, para trabajar distintos tipos de temas que son necesarios abordar a través del uso de los datos y de Machine Learning. Y también apuntamos a que sean distintos tipos de niveles de dificultad, porque también este objetivo es, como sabrán en UTEC tenemos una heterogeneidad en lo que respecta a alfabetización digital, como cualquier lado, pero también tenemos carreras que son, como licenciatura en Tecnología de la Información, que los estudiantes tienen un alto conocimiento de los datos y soluciones digitales, y tenemos licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos que tal vez no tienen tanto los estudiantes. Pero sí buscamos acercarlos al mundo de los datos, a incorporar el uso de los datos para la toma de decisiones, la calidad de los datos. Entonces buscamos desarrollar distintos tipos de desafíos con distintos grados de complejidad para que los estudiantes se acerquen y empiecen a trabajar con los datos y con la inteligencia artificial. Otra de las soluciones que creamos a fin del año pasado es un chatbot de UTEC, que lo desarrollamos utilizando el framework RASA, que es un framework open source, que lo probamos, hicimos el primer proyecto piloto en el entorno virtual educativo Moodle, donde, bueno, lo utilizamos para poder empezar a entender de qué forma podíamos dar respuesta a las consultas de los estudiantes y los docentes de manera más efectiva y en tiempo real. Y nos fue bastante bien con la solución. Acá lo que les estoy mostrando no es las preguntas, sino la solución que está por detrás de cómo monitoreamos la cantidad de consultas que nos hacen, cómo las respondemos y qué oportunidad de mejora tenemos. Y en base a eso estamos mejorando el algoritmo de RASA para dar respuestas y lo estamos empezando a incorporar en distintas áreas de la universidad, para el área de comunicación, para las secretarías de carreras, para el uso de las carreras en sí, para poder dar respuesta a aquellas preguntas que son de carácter más simples y dárselas lo antes posible a los estudiantes y docentes y comunidad de la universidad. Tenemos un predictor de abandono de UTEC. Hoy creo que era Virginia la que hablaba, creo que también lo hablaba Amadeo. Tenemos una cantidad de datos en la universidad que se generan del uso de los distintos entornos virtuales. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, nosotros decidimos desarrollar un algoritmo para poder predecir la probabilidad de abandono de los estudiantes de la universidad.
Y eso lo empezamos a hacer junto con los estudiantes. En el primer IUTEC Challenge que hicimos, los estudiantes desarrollaron el primer algoritmo. Y ese algoritmo lo estamos monitoreando, mejorando constantemente y adaptando a las nuevas realidades. No es el mismo algoritmo el que desarrollamos en el 2018 o 2017, no recuerdo, con los estudiantes, que el algoritmo que teníamos que tener en la pandemia y el que tenemos que tener ahora. Entonces se van realizando actualizaciones y mejoras constantes de ese algoritmo, al mismo tiempo que se va monitoreando la calidad de los datos que estamos utilizando. Que es clave, cuando uno habla de Machine Learning, inteligencia artificial, parte de los datos. Hoy cuando hablaba de que ChatGPT daba respuestas erróneas sobre distintos autores y personas, que me pasó lo mismo. Yo la primera vez que usé ChatGPT le pregunté sobre José Gervasio Artigas, y me dijo, no, mirá, ese tipo es argentino, y después le volví a preguntar, y me dijo que era uruguayo, y después le volví a preguntar, y me dijo que era de Salto. Y bueno, sí, eso es porque los datos que está procesando, primero porque el algoritmo todavía no, seguía entrenándose, pero por otro lado que los datos que está procesando capaz que no son de la mejor calidad. Y ahí tenemos un debe muy grande como sociedad de poder generar conciencia en las personas de la información que se ingresa en cualquier ámbito digital, en una red social, en un blog, en un sitio, en cualquier lado. Esa información que uno ingresa, después la levantan estos algoritmos y con ello procesan y dan respuesta. Así que gran parte de la responsabilidad de qué responden o no responden los datos es de las personas que ingresamos información en Internet, es decir, de todos y todas nosotros. Y otra de las áreas que tenemos son los laboratorios de humanidades digitales. Como les contaba hoy, para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a toda la Universidad Tecnológica, las tecnologías digitales cumplen un rol importantísimo en la vida de las personas. No solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los procesos. Y en ese sentido entendemos que debemos de aportar desde distintas dimensiones, alfabetizando digitalmente, colaborando con los docentes a nivel nacional e internacional para incorporar la tecnología digital de una forma reflexiva, con mucho sentido de la ética y que realmente colabore en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también a nivel global. Y en ese sentido es que decidimos crear estos laboratorios de humanidades digitales. Y les voy a contar cómo se generan o de dónde nace esta necesidad. Tim Berners-Lee, que es el creador de la WWW, que creó la WWW, que hoy en día todo el mundo accede a Internet gracias a eso, con el objetivo claro de que las universidades de distintas partes del mundo puedan compartir información para generar nuevo conocimiento. Básicamente la creó con el objetivo de democratizar el acceso a la información, generar nuevo conocimiento y que podamos vivir mejor. Ese es el objetivo inicial de Internet en 1980, perdón. Ahora bien, en una entrevista hace unos años, él dijo bien claramente, el sistema está fallando. ¿Y por qué está fallando? Porque yo no accedo a otra información que el algoritmo no reconozca como que me gusta. Yo cuando entro a Facebook, a Twitter, a Instagram, el algoritmo de esas redes sociales me muestra la información que entiende que a mí me gusta. Pero si hay algo que yo no sé si me gusta o no, ¿cómo accedo a esa información? Si quiero acceder a información que tal vez no estoy de acuerdo, pero quiero analizarla y entenderla, no puedo hacerlo, no me lo permite. Y esto que estoy contando es un ejemplo muy chiquitito de cómo estamos cada vez más cegados a recibir información que solamente nos gusta según lo que dicen los algoritmos. Y no tenemos la posibilidad de lo que hablaban hoy, de poder decir, como decía Nancy, bueno, tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que tener puntos de vista diferentes y en base a eso seguir construyendo. Y cada vez eso se pierde más. Y de vuelta, eso es solamente un mero ejemplo de lo que está sucediendo hoy con todo lo que pasa en el mundo digital. Nosotros, de acuerdo con esta, y en sintonía con lo que dice Tim Berners-Lee, de que no está funcionando como debe el sistema, dijimos que tenemos que aportar de alguna forma. Para eso creamos estos laboratorios de humanidades digitales, que lo que buscan es básicamente un espacio donde se encuentran la academia, el sector productivo, el gobierno, la sociedad. ¿Para qué? Para abordar distintos tipos de proyectos de investigación aplicada que busquen que nos permitan entender cuál es el impacto que se genera en integrar la tecnología digital a otras doctrinas de la humanidad. Y una vez que tengamos esa información y empecemos a entender un poquito más, que es algo muy complejo, poder establecer redes de contacto, generar un nuevo escenario y, ¿por qué no?, aportar desde la Universidad Tecnológica y desde el Uruguay insumos a los creadores de leyes, a los gobernantes, para que puedan crear distintos tipos de ordenanzas y leyes que regulen el uso de la tecnología digital y obviamente lo que es la inteligencia artificial también, ¿no? Que hoy en día, por suerte, lo que estoy viendo y analizando en distintas partes del mundo, como por ejemplo la Unión Europea, hace recientemente poco, hace 3 semanas, actualizó la ley de uso de inteligencia artificial, incorporando
distintos tipos de dimensiones para regular lo que es el uso de inteligencia artificial generativa, que antes no lo tenía. Estados Unidos hace una semana y media estuvo conversando en lo que es su parlamento con los senadores, con referentes de la industria, como el presidente de OpenAI, como el presidente de Microsoft y con referentes de la Universidad de Nueva York, para ver de qué forma pueden regular el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología, aprendiendo de los errores pasados, que no existe hasta el día de hoy una buena regulación global del uso de las tecnologías digitales. Nosotros, en ese sentido, lo que es empezar a identificar cómo impacta la tecnología digital en distintas doctrinas, empezamos con un proyecto muy tímido y muy chiquito, que es cómo incorporamos la tecnología digital en la música, y para eso les comparto otro video, y ya estoy por terminar, aviso por las dudas, de cómo el proyecto que venimos haciendo con la carrera de Jazz y Música Creativa de UTEC, de cómo incorporar la tecnología, una tecnología interactiva y mapping en la música, y ahora les cuento el proceso. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Básicamente, los docentes, y fue una conversación, no de pasillo porque fue en una plaza de Mercedes, que la carrera se dicta en Mercedes, el coordinador de la carrera me dice, Juan, quiero incorporar la parte audiovisual a la música. Dije, yo tengo esta otra idea de incorporar tecnología interactiva, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Perfecto, dijo. Él se juntó con otro docente, crearon 5 temas musicales de jazz, y una vez que los crearon le preguntamos, bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que ven cuando tocan esa música? ¿Qué se imaginan? Y nos dieron un párrafo para cada tema. Con esa información fuimos a Inteligencia Artificial Generativa, DALL-E, y pusimos esa información y nos dio algunas imágenes. Esas imágenes y ese input y esos temas musicales se los pasamos a los diseñadores diseñadores digitales y también a los que desarrollan animaciones, y empezaron a crear toda la parte de mapping con esa información. Y ahora seguimos trabajando en esta línea. Y seguimos trabajando y empezando a preguntarnos cosas como, por ejemplo, que hoy decía Amadeo, el tema de qué pasa con la creación de esas imágenes. Cuando vos le pedís a inteligencia artificial generativa que cree esa imagen, ¿de quién son los derechos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos trabajar en el sentido de poder mitigar un poco ese tema? ¿Cómo podemos aportar desde UTEC para eso? ¿Y qué pasa con las imágenes que creamos nosotros? ¿Quién las agarra? ¿Y cómo las agarran? ¿Y cómo acercamos a los músicos al uso de este tipo de tecnología? ¿No? ¿Y cómo velamos por la información que se genera en estos espacios, los datos que se crean en estos espacios? ¿Cómo aseguramos que se le dé un uso correcto a esos datos? Y esas son las preguntas que nos estamos haciendo, y eso es lo que estamos abordando en este momento. Y para cerrar, ¿hacia dónde vamos? Bueno, tenemos como cometido realizar aportes de UTEC para integrar la inteligencia artificial de forma responsable y segura en las instituciones educativas, y para eso gran parte del trabajo que viene haciendo ENSO con el taller con docentes y estudiantes. También vamos a sumar gente del sector productivo. Criterios internos para asegurar la calidad y el uso de soluciones de inteligencia artificial a nivel técnico y educativo con un alto sentido de la ética, y continuar desarrollando estos proyectos de inteligencia artificial generativa con instituciones locales e internacionales para poder desarrollar más input y preguntas que permitan después proporcionar información de calidad, no solo para la toma de decisiones, sino para la generación de políticas. Cierro por ahí. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Juan y Enzo, por la presentación, las reflexiones, las herramientas, mostrar el trabajo también allí. Agradecerles a todas y a todos los que están participando del taller. Surgieron algunas preguntas del chat, voy a hacer algunas juntas por una cuestión de tiempo, y otra deja un poquito
la puerta abierta para extenderse un poquitito más. Las primeras dos que quería comentarles a Juan y a Enzo son de Virginia, que son muy puntuales y precisas. La primera es, ¿cuál es la distribución de género en la asistencia a los talleres? Entiendo, Virginia, es a los talleres que se realizaron en las sedes de UTEC. Si no, corregime por favor. Y la segunda que comentaba es, ¿en qué herramienta desarrollaron el algoritmo para predecir la deserción? Cuando hablaban del abandono de los estudiantes. Bien. En relación a los talleres tenemos un 70-30 de asistencia, un 70% mujeres, un 30% hombres. Y en relación al desarrollo, eso lo puede contestar Juan. Bien. No, ahí usamos una herramienta open source, que es la herramienta de Google, y también Python, ¿no? O sea, trabajamos con el framework que desarrolló Google para crear algoritmos de inteligencia artificial, y le agregamos Python, que es otro lenguaje de programación open source. Y todo después, todo lo que es la analítica de datos de UTEC, es una solución desarrollada propia en casa, con distintos tipos de soluciones y frameworks que son open source, que lo fuimos ajustando a nuestras necesidades. No sé si por ahí queda bien la respuesta o no. Me generan más consultas, pero como sé que hay otras preguntas, no sé si quieren que o las pongo por el chat o para que vayan quedando como para después. Capaz, Virginia, si te animás a ponerlas en el chat, y en tal caso se las compartimos después a Juan y demás, así damos como espacio. Un paréntesis, si me permitís, Paula. En los talleres que también está llevando adelante la coordinación educativa de la Dirección de Educación, esta que hablaba de cerca de 100 docentes, que se están haciendo por ITR, el tema, y sería interesante esto, porque en las diferentes sedes hay distintos niveles de participación según las carreras, es decir, en aquellos lugares donde hay muchas más ingenierías, por ejemplo, en Rivera hubo alta participación femenina, pero menor que en la sede en Paysandú. Y hay más feminización, digamos, como es la tendencia actual en el mundo, en la educación superior y en particular en Uruguay, ¿no? Hay un proceso de feminización de la matrícula. Pero hay que ver en qué regiones y de qué carreras estamos hablando. Entonces es interesante la pregunta porque está muy asociada a una tradición. Hoy tenemos la ingeniería, por ejemplo, el modelar de alimentos, bueno, está más feminizada. Pero si hablamos de ingeniería en computación, está más masculinizada, ¿no? Hablando de modelar. Nosotros nos pasa lo mismo. En aquella licenciatura, el análisis alimentario, tenemos, por ejemplo, más mujeres. Yo qué sé, en la ingeniería en mecatrónica tenemos más hombres. Pero el porcentaje va variando de acuerdo a la carrera. Y en los cursos de chatbot en el aula pasa exactamente lo mismo. Se refleja esa realidad. Muchas gracias, Amadeo. No sé, Virginia, pusiste un comentario ahí que va en esta línea, si querés como aportar ahí para poder seguir con este tema o terminar con esa pregunta, adelante, así no queda cortado. Ahí va. No, muchas gracias. Era por eso que en estas cosas quería preguntar esto que me decía 70-30, me llamó la atención, Enzo, pero después dije, capaz que debe ser que no está controlado en realidad por la tasa base, ¿no? Que somos muchas más mujeres docentes y entonces asisten en cantidades absolutas más mujeres, pero como proporción del total es poco para saber eso, y si no, es fabuloso. Acá veo muchísimas mujeres en tecnología y ya vi a alguien que también que era el número 4, si UTEC ha tenido una apuesta a eso por la equidad, que es rescatable, admirable y ojalá compartible por otras instituciones también. Sí, era eso nada más, gracias Paula. Y después el otro comentario, y para cerrar con lo de la segunda pregunta, lo del algoritmo, es porque algoritmo, por ejemplo, nosotros en Ceibal lo que hacemos es tablas dinámicas en Excel para analizar, ¿sí? Tenemos justo una UTU, queríamos ver, predecir las tasas de deserción o calcular quiénes eran los estudiantes con mayor probabilidad.
de desertar, y lo que hicimos fue un seguimiento en base a las notas que iban sacando en la primera reunión en mayo y en agosto, y ver cuántas cantidades de materias bajas tenían, y eso lo fuimos haciendo como sumando, siguiendo a las personas a lo largo del tiempo, y lo hicimos también en Google, que es la herramienta que utilizamos, ¿no? En herramientas de Google. Entonces el cuerpo docente lo podía implementar rápidamente también, o sea, cada persona que quisiera era nada más que hacerlo en tablas dinámicas de Google, les pasamos las tablas y podía ir siguiendo su clase en el transcurso, que decimos, desertan en septiembre, pero este alumno tuvo desde marzo 11 materias bajas, entonces medio que se venía viendo, o sea, como esas cosas para tratar de ayudar a identificar y después decir, bueno, a quiénes podemos rescatar todavía y mantener en el sistema educativo. ¿Sí? Y si las herramientas son de fácil uso, no todas acá las personas utilizamos Python, es como más trasladable después a que se puede implementar en la gestión. A lo segundo venía lo del comentario. Gracias. Bárbaro, Virginia, muchas gracias. Ahí Nelly, una compañera del programa, compartía algunos datos de UTEC, mencionando que actualmente el porcentaje de varones, de hombres dedicados a la docencia e investigación en UTEC es más alto. Ahí aparece el porcentaje en un 60-40. Juan, si es de este mismo tema, adelante, así después pasamos a las otras preguntas. En realidad, Pau, es para contestarle un poco a Virginia, o compartirle a Virginia lo que tenemos en UTEC con respecto a lo que venía conversando ella de las soluciones. No sé si voy ahora o después, como me digan, todo bien. Ay, capaz que ahora, porque así como vamos. Está. No, Vir, una cosa es lo que nosotros usamos atrás, que por ejemplo es TensorFlow y Python, pero tenemos una interfaz gráfica que creemos y trabajamos para que sea lo más intuitiva posible para docentes y colaboradores de UTEC para poder hacer el seguimiento personalizado de la evolución académica de cada estudiante de la universidad. Eso lo desarrollamos en otros lenguajes, pero lo que tenemos es un dashboard que lo estamos trabajando y mejorando constantemente. Viene por ahí. ¿No? Genial, Juan. Muchas gracias Virginia por el intercambio. Gracias, Nel, por los datos. Quizás ahora sí compartir durante las charlas, bueno, muchos saludos, felicitaciones, gracias por participar de muchos compañeros y compañeras que se acercaron a esta actividad. Voy a compartir una reflexión de Andrea Badel y después paso a una pregunta. Andrea pone, agradezco esta charla con gente tecno, en formación docente y otras disciplinas. Siento que aún estamos en etapa de negación. En el aula se pone de manifiesto la brecha de acceso y los alumnos que utilizan inteligencia artificial lo manifiestan en voz baja porque lo perciben como trampa. Estoy poniendo énfasis en desarrollar mis prácticas, abordando el pensamiento computacional y con mis escasos conocimientos aliento a los alumnos con la importancia de las entradas de información y el análisis de las salidas. Gracias por los aportes. Bueno, te agradecemos nosotros, Andrea, por la reflexión. Y voy a ir a también una reflexión y pregunta que planteaba Ivana Marciscano, que pone felicitaciones a los ponentes. Desde una mirada didáctica se ha comentado cómo interpela el chat GPT, la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes que lleva a cabo el docente en el aula. En ese sentido, compartir el desafío de trabajar en el diseño de las actividades y de la gestión de esas actividades, poniendo énfasis en una evaluación a través del feedback individualizado. Disculpa. Y en esa línea planteo las siguientes interrogantes. ¿Se tiene que seguir evaluando y certificando los aprendizajes en la voz de los estudiantes? ¿Tenemos que trabajar desde el aula en las formas de preguntar y de repreguntarnos? Ivana, no sé a quién va dirigida la pregunta, si querés intervenir ahí. Hola, no, quería dar como una mirada un poco más didáctica de lo que hacemos los profesores adentro del aula y desde cómo nos interpela la práctica. Entonces, más que una pregunta dirigida, es en base a lo que se dijo, una reflexión y acciones a seguir pensando. Como cuestión inmediata a partir de lo que hablaban del chat GPT y las posibilidades para el trabajo en el aula, hay un trabajo que yo identifico muy claramente que tenemos que hacer los docentes, es sobre la manera en que colaboramos para que los estudiantes interactúen con el chat GPT, en cómo preguntan, cómo repreguntan y cómo se repreguntan, que es mucho más chiquito que desarrollar el pensamiento crítico. Y desde dentro del aula, uno de los grandes desafíos que tenemos, que nos interpela el chat GPT como otras tecnologías, es el tipo de actividades que proponemos
¿Y cómo llevamos esa gestión? Porque si nosotros seguimos proponiendo actividades que no se presten a un diálogo, sean cerradas, y no se puedan trabajar en forma cooperativa y colaborativa y desarrollen el pensamiento crítico y las formas de preguntar y repreguntar, es como que caemos en un sinsentido. Entonces hay como acciones quería como plantear estas interrogantes desde la didáctica, como para pensar cuestiones desde dentro del aula, desde lo más chiquito, porque veía que se estaba hablando mucho desde lo pedagógico y desde lo más general, y bueno, quería como dar esa otra mirada. Muchas gracias, Ivana, por la reflexión. Nos queda una pregunta más en el chat arriba, que es de Pedro Alves. Yo la voy a leer como está acá, Pedro, si querés intervenir para consultar, adelante. Él ponía un par de consultas. Primero, ¿se puede simular un alumno o alumna con inteligencia artificial de forma que pueda evaluar qué tan bien se puede aprender en base a lo dictado en un curso? Y que a su vez pueda proponer mejoras en las clases, ya sea desde las presentaciones, lo expresado oralmente, los ejercicios propuestos previo al parcial y o examen. Creo podría ser una buena forma de apoyar en el dictado de las clases. Y un punto 2, él plantea cuál es el rol que tendría que ocupar él o la docente en el dictado de clases. ¿Qué pilares intrínsecamente humanos precisamos enfocarnos y qué podemos delegar en la inteligencia artificial? Creo, Pedro, corregime si querés, pero dejamos la pregunta abierta a quien quiera tomarla para contestarla. Sí, tal cual, abierta. Adelante. Adelante, Nancy, muchas gracias. Nada, esa pregunta que hacía Pedro es como la que nos hacemos todos, cómo jugar con el chat para poder sacarle las múltiples posibilidades. Y nada, me trajo un comentario, una iniciativa que tuvo Gabriel Budiño en Ciencias Económicas el otro día, que compartía esto del ejercicio que había hecho de convertirse él en un estudiante, contestar a través de ChatGPT la consigna habitual que él hacía de un caso de empresa, y ver y cómo él lo iba respondiendo y repreguntando, y después analizar con los estudiantes las respuestas, que es otra forma de utilizarlo, ¿no? O sea, cómo lo que él nos da es una forma de un ejercicio más metacognitivo. Bueno, ¿qué responderías vos o qué responderías chat? Hay diferencias, ¿cómo sería mejor esa respuesta? O sea, jugar a mostrarle otras posibilidades de respuesta que no son como cuestionar lo que vos preguntás, aceptar lo que el otro da, y que los estudiantes no solo tengan que responder, sino analizar respuestas dadas, que es como una mirada bien diferente a lo que hacemos. Nosotros preguntamos y esperamos una respuesta que muchas veces es lo mismo que está diciendo, que ya sabés, o sea, lo mismo que esperás y que van a responder todos igual. Acá el desafío es que las preguntas sean cuestionadas, las mismas respuestas quedarían cuestionadas por múltiples voces, y qué faltó y qué no faltó. También hay un curso de IESAL con varios elementos sobre inteligencia artificial y ChatGPT, que también aportaban esta cuestión de críticas, y yo decía, bueno, ¿cómo se construye la crítica? Criticaban esto de que no es latinoamericano, o sea, yo lo traje a partir de ese curso de IESAL, o sea, que le falta en la base de datos alimentar con más propuestas latinoamericanas, y ahí retomo algo que dijeron del desafío es nuestro, que creo que Juan los dijo, el desafío es nuestro de alimentar mejor, y de generar más producción latinoamericana, y de ponerla primero en los rankings, y compartirla, y que los algoritmos busquen lo más latinoamericano que lo de otras partes, es un desafío nuestro. Pero, ¿quién construye esa crítica? ¿Cómo llegó IESAL a construir esa crítica? Bueno, del uso, y del mirar diferentes opciones, y capaz que también construir esa crítica desde nuestros estudiantes, que vean cosas que capaz nosotros no vemos. Entonces ahí traigo la experiencia de Gabriel, y lo que me resultó interesante en términos de construir nuevas formas de uso que involucren también a los estudiantes. Nada más. Muchas gracias, Nancy. Están con la mano levantada Amadeo y Juan. Gracias, Paula. Adelante, Bueno, primero Amadeo. agradecer a Juan por la pregunta, y porque en definitiva coloca un tema que interpela a los docentes, y es
¿Qué cosa puede hacer el docente? Porque la información está todo allí. Y esto yo me sumo a lo que planteaba Nancy recién. Nos da la posibilidad de interpelar, de contrastar. Creo que hoy todos los que estuvimos compartiendo esta mesa lo decíamos. Tenemos la posibilidad de contrastar, tenemos un oponente, podemos jugar con el chat GPT a, bueno, ¿qué decís tú? ¿Qué digo yo? Y cuanto más preparada esté la persona, mejores resultados va a obtener. Las prácticas docentes, como decíamos al comienzo, es necesario ahora revisarlas. Las prácticas docentes encierran también la evaluación. Y estas, a su vez, hoy están conduciendo a la acreditación. Entonces, son temas que tenemos que ahora analizarlos desde otra perspectiva. Pero hay algo que tiene que ver con la interacción humana que no lo puede lograr el chat GPT o el GPT, como quieran. Y es el vínculo, es el clima de clase, es la interacción, es la gestualidad, es una mirada antropológica que puede ocurrir en la presencialidad física. Esto nos ayuda en parte a muchísimas cosas. Ayuda a los docentes a reformular sus prácticas. Ayuda a los estudiantes a revisar su aprendizaje. Pero hay algo que da el ser humano que no lo da la inteligencia artificial. Y tiene que ver con las emociones. Cuando hablamos del seguimiento de la trayectoria académica, lo podemos hacer a través de la inteligencia artificial. Ahora, se complementa con la mirada de un docente, de un analista, de un coordinador, de una psicopedagoga que va acompañando la trayectoria educativa y que seguramente va a tener en cuenta los orígenes, el contexto socioeconómico, familiar, social, etcétera, en el cual está el estudiante. ¿Y en qué región se encuentra? Puede ser la inteligencia artificial, pero ese ser humano al lado de otro ser humano no se puede hacer. Y no olvidemos, la educación es de carácter social. Entonces, no podemos olvidar, por más que hoy podemos estar, esto que comentaba ante una nueva ilustración, nuevas prácticas culturales, bueno, no podemos olvidar que seguimos siendo humanos. Y quienes cargan ese chat son humanos. Y por lo tanto, en educación también hay perspectivas ideológicas que se ponen en juego allí. Y los sesgos, tanto de género, tanto políticos, también aparecen. No es casualidad que haya un sesgo de género, no es casualidad que la información que no está, o la que más está discutida son de los países anglosajones. No es casualidad. Pero tampoco son limitaciones nuestras, Tampoco son limitaciones nuestras. Quiero decir, tenemos que trabajar mucho más este tema. Tenemos que trabajar mucho más ese tema. Dice Virginia, las personas ya tenemos los sesgos de acuerdo con la madera. Sí, y eso es lo que colocamos allí. Y eso es lo que colocamos allí. Bueno, era por ahí, Juan, agradecerte y nos ayudas a revisar todo esto. Juan. Adelante, Juan. Dale, Amadeo, es Pedro, el que preguntó. Pedro, vea todo lo que desataste, Pedro, bien vos. Quiero dar continuidad. Primero que la pregunta 1 y 2 ya fueron bastante respondidas, yo voy a ir por la 2.1, pero antes voy a levantar lo que estaba diciendo Amadeo, porque me hace acordar a que hace muchos años se viene discutiendo de la neutralidad o no neutralidad de las tecnologías digitales. Y soy un fiel defensor de que las tecnologías digitales son neutrales, son una herramienta. El tema está en quién
es la persona que la desarrolla y cómo las desarrolla. Que los algoritmos predictivos o los algoritmos para machine learning tengan un sesgo de género y de racismo es real. Y eso es porque las personas que la están haciendo tienen ese sesgo. Y eso hay investigaciones en todo el mundo y se está trabajando en ver cómo se puede mitigar eso. Pero somos las personas las que estamos utilizando esta herramienta. Y estamos desarrollando, picando código, desarrollando distintos tipos de algoritmos. Y lo digo a nivel integral de las tecnologías digitales. Esto no es solo para la inteligencia artificial. Esto es las tecnologías digitales en sí. Y es un gran problema que tenemos de hace muchísimos años, desde que se crea, porque las personas son las que la están desarrollando. Y vea la última pregunta que dice, ¿qué pilares intrínsecamente humanos precisamos enfocar y qué podemos delegar en la inteligencia artificial? Yo te cuento que esa pregunta se la están haciendo hoy en día los gobernantes de distintas partes del mundo. Y no hay una respuesta clara, al menos ellos no tienen una respuesta clara. Hay algunos puntos que sí son claros, que es velar para que no se ponga en jaque la democracia universal, la democracia en sí, que ya se ha demostrado que la tecnología digital sí ha impactado en la democracia. En la masificación y el uso de la información. Tenemos que darle la posibilidad, que a nivel técnico ya existe, pero no hay una ordenanza, a todas las personas del mundo que puedan definir qué tipo de datos le comparto a una red social, le comparto a las cookies, le comparto Facebook, Instagram o cualquier otro gran de la industria digital o no, o pequeño. Pero soy yo el dueño de mis datos. Soy yo el que tengo que poder decir qué te voy a compartir y cómo te lo voy a compartir. No podemos caer de vuelta en que no haya una regulación, que hasta el día de hoy no hay una regulación clara de lo que es el uso de las tecnologías digitales. ¿No? O sea, hace unos años se utilizó la información que estaba en redes sociales para impactar en el Brexit de Inglaterra, en las elecciones de varios países. Bueno, eso no puede seguir pasando. Ese tipo de lo que es la gobernanza, sí no puedes dejarla en manos de una tecnología digital, con inteligencia artificial o no. Y tampoco se puede dejar en manos de la tecnología o en manos de la industria digital la gobernanza digital. Eso tiene que estar regulado y, a mi entender y en muy modesta opinión, tiene que estar regulado por sí cada país, pero tiene que haber un punto de encuentro a nivel global, donde los distintos países sepamos qué están haciendo el resto de los países y actúen en conjunto. Porque la tecnología digital no entiende de barreras geográficas. Funciona a nivel transversal y afecta e impacta en toda la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que poder abordar el tema de la gobernanza digital, tomando en cuenta qué es lo que se puede dejar en mano de la tecnología digital y qué no se puede dejar. Y esa es una gran pregunta que después, si quieren, les puedo compartir los documentos que están trabajando los distintos gobiernos y lo que está haciendo la Unión Europea con su nueva ley de inteligencia artificial. Pero está buenísima la pregunta y es clave preguntarse eso. Gracias, Pedro. Ustedes con las respuestas. Bueno, muchas gracias a todos los oradores y todos los participantes que estuvieron hasta último momento escuchando y preguntando. Creo que se hizo una linda discusión. Creo que ya con la hora vamos a ir cerrando. Creo que este tema da para mucho más, pero eventualmente iremos organizando otras instancias donde podamos seguir intercambiando. Yo personalmente me quedo con dos cosas. La inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, ¿por qué sacarla de la educación? Si es algo que está naturalizado. Entonces me quedo con seguir aprendiendo, experimentando y evaluando qué es lo que sirve y qué es lo que no, y obviamente intercambiando para ponernos al día entre todos los docentes, ¿verdad? Y aprendiendo, obvio, con los alumnos siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto, nos vemos.